Muy buenas tardes o noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hemos avanzado bastante en las preguntas que hemos cubierto en estas cápsulas, en esta introducción a la apologética. En esta sección estaremos analizando una pregunta bastante interesante que a todos nos despierta la curiosidad, pero regresamos en unos momentos. El día de hoy me encuentro con un amigo, un hermano internacional. Desde Argentina nos acompaña Sebastián Pereira. Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar acá con ustedes. Gracias, Raúl, por la invitación. Excelente. Sebastián, eres el primer director de Fe Razonable en Argentina. ¿Cómo va por allá todo? ¿Cómo va tu capítulo por allá? Gracias a Dios encontré un público bastante receptivo y muy entusiasta. Hay a veces que nosotros nos juntamos cada 15 días por Zoom y hay a veces que a mí personalmente se me complica estar. Entonces, como es algo bastante flexible, los propios alumnos, ¿viste? Se apenan. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no quieren faltar. La verdad que eso me sorprendió mucho porque los alumnos que tengo, alumnos y alumnas, el tema de la apologética no es un tema popular. Entonces, ellos son realmente aprendices, están aprendiendo, saben que es un tema importante, relevante, y saben muy poco, saben lo básico. Entonces, cuando empiezan a encontrar este tipo de herramientas, dice, wow, qué vasto mundo, ¿no? Que es la apologética, y quieren más, y eso es fantástico. Definitivamente, el día de ayer pudimos grabar también con Juan Sebastián Bravo de Ecuador. Entonces, a mí personalmente, como el director regional de capítulos en Latinoamérica, ver la colaboración que estamos logrando hacer, conectar con varias personas que tienen estos mismos intereses y que deseamos todos ayudar a la iglesia en la manera que podamos, simplemente ha sido una bendición. Sebastián, yo he visto algunos videos tuyos donde sales a evangelizar y a compartir de las buenas noticias a las personas. Y no me dejarás mentir que muchas veces tienen preguntas o tienen dudas. Y una de esas, incluso a veces los jóvenes dentro de las propias iglesias tienen dudas acerca de su propia fe. Y una de las dudas que más populares, podríamos decirlo así, se encuentran es acerca de la existencia de Jesús, si podemos realmente saber que Jesús fue un personaje histórico y real como se retrata en los evangelios. Entonces, una de las primeras preguntas que quisiera hacerte a ti, Sebastián, el día de hoy es, ¿qué podemos saber acerca de Jesús? Muy bien. En primer lugar, todo depende de la fuente en la cual queramos sacar información acerca de Jesús. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, donde nosotros los cristianos nos nutrimos principalmente y fundamentalmente, todo lo que sabemos acerca de Jesús parte de ahí, del Nuevo Testamento. Podemos sacar muchas cosas. Podemos saber qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, y sobre todo, y esto es muy importante, cuál es la interpretación teológica de tanto de sus dichos como de sus hechos. En cambio, si nosotros vamos a fuentes que están por fuera del Nuevo Testamento, que por cierto existen, vamos a tener un conocimiento más básico acerca de Jesús. Por ejemplo, vamos a saber en qué época existió, en qué lugar existió, cómo era el contexto cultural, qué creía la gente y qué practicaba la gente en aquel momento. Y también se van a mencionar eventos que han sido relevantes a la hora de hablar de Jesús. O sea, Jesús cobra protagonismo por medio de sus seguidores, por medio de los creyentes, por medio de los cristianos, por medio de la iglesia. Entonces, por eso es que posteriormente hay personas puntuales que han hablado de Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido relevante en aquella generación. Entonces se mencionan eventos relevantes como, por ejemplo, que Jesús fue crucificado, o sea, que fue condenado a muerte. Y, por ejemplo, también que era considerado el Mesías prometido. Y también se habla acerca de que Jesús
resucitó o que ha sido visto vivo. Había muerto, pero ahora lo han visto vivo. Y todos esos elementos son relevantes porque justamente forman parte fundamental del mensaje de los cristianos, de la iglesia, de los creyentes, del cristianismo. Ya, creo que podemos decir que lo que podemos aprender de Jesús es esencialmente lo que podemos aprender de cualquier figura histórica en el pasado, ¿no? Eventos relevantes sobre su vida que nos permiten entender cómo se entendía él mismo y cómo lo interpretaban sus seguidores. Pero estaremos expandiendo sobre esta pregunta más adelante con todas las preguntas que tenemos el día de hoy. La siguiente pregunta, por ejemplo, es: ¿no están los evangelios sesgados a favor del cristianismo? Y esto surge, ¿verdad?, porque mencionabas el Nuevo Testamento y mencionábamos algunos de los libros, por ejemplo, los 4 evangelios, que son los que nosotros más conocemos. Pero pues esos parecen ser propaganda, o muchas personas los entienden de esa manera, que están sesgados, están manipulados en favor de lo que creemos los cristianos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Sebastián? Bien, en principio parece una pregunta que un cristiano podría contestar de una forma muy sencilla, pero la pregunta en realidad es bastante compleja, no es tan simple de responder. Porque hay que reconocer que los evangelios, y sobre todo los autores, los escritores de los evangelios, cada uno en particular, tiene una intención, tiene un propósito. Entonces, Jesús dijo muchas cosas, pero estos escritores decidieron destacar esta frase o este dicho, ¿no? Jesús hizo muchas cosas, pero ellos decidieron destacar este hecho. Nosotros podemos narrar muchos eventos de la historia de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, se empieza a relatar o a hacer énfasis en su etapa adulta, en su etapa en la que fue bautizado por Juan el Bautista, y se hace mucho énfasis en su momento final, digamos, ¿no? Esos eventos que lo conducieron hacia la crucifixión y posteriormente se relata la resurrección. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que quiero destacar es este. Hay que reconocer que los autores de los evangelios tienen una intención, tienen un propósito, y si somos honestos, no sé si a mí me gusta esta palabra, pero capaz que a otra persona le resulte tal vez controversial. Están haciendo propaganda de Jesús, sí. Su finalidad es mostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, van a destacar dichos y eventos que resalten este propósito, ¿no? Pero, ¿eso significa que estos eventos y estos dichos han sido inventados o que son falsos? Eso es otra acusación. O sea, eso es otra cosa. La respuesta a eso es no. No están mintiendo, no ha sido inventado. Jesús no ha sido embellecido para nada. Jesús ya es bello en sí mismo, pero hay que reconocer que los escritores, tanto al escoger lo que Jesús dijo como lo que Jesús hizo, también el orden de los eventos inclusive, ellos lo han, por así decirlo, ¿no? Lo han seleccionado de una forma, por ejemplo, qué curioso que cuando vos lees Mateo, constantemente cita el Antiguo Testamento. ¿Hay una finalidad? Sí. Qué curioso que cuando vos te acercás al capítulo 13 de Mateo, aparecen todas las parábolas juntas. ¿Es casualidad? No. Obviamente hay una intención de Mateo, ¿no? Entonces, hay una intención. Pero eso no implica necesariamente que estén mintiendo o que hayan inventado lo que están relatando. Algo de lo que me parece fascinante a mí, y esto lo aprendí, por ejemplo, de Michael Licona, es que tenemos que estar muy conscientes de que estamos tratando con escritos, biografías del primer siglo. Entonces, sería muy injusto que nosotros intentáramos aplicar estándares históricos del siglo XXI, del año 2021, a escritos que se escribieron hace más de 2000 años, ¿no? Es un estándar muy injusto y hay que entender cómo era que las biografías se escribían en esa época. Por lo que dices, principalmente porque sí, hay una intención, y creo que todos reconocemos que hay ciertas intenciones, ciertas agendas que los historiadores en cualquier época, digamos, tienen con respecto al relato de algún personaje histórico. No obstante, esto no significa que sea falso. Vayamos a la siguiente pregunta entonces, que dice:
¿Hay alguna evidencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento? Creo que ya habías mencionado algo de esto, pero por alguna razón siempre las personas dicen, ok, tal vez el Nuevo Testamento no está sesgado, pero bueno, ¿hay alguna evidencia externa que corrobore esta situación? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo he hablado con mis alumnos y alumnas de mi capítulo, ¿no? Acá en Argentina, y cuando tocamos acerca del tema de Jesús histórico, o sea que Jesús como personaje histórico, yo había hablado acerca de dos fuentes, la fuente cristiana y la fuente no cristiana, y dentro de la fuente no cristiana, esto es igual una categorización mía, ¿no? Inventada. Dentro de la no cristiana, yo lo dividí en explícitos e implícitos. En el caso de fuentes cristianas, por supuesto, entra el Nuevo Testamento, pero también podemos nombrar a los padres de la iglesia. Entonces, si vos decís, ¿hay personas que nombren a Jesús aparte del Nuevo Testamento? Bueno, si querés empezamos por acá. Sigue siendo una fuente cristiana, pero está fuera de la Biblia. Podemos mencionar a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son creyentes que tenían un rol de liderazgo en los primeros siglos y que han sido referentes y que incluso han sido martirizados muchos de ellos. Entonces, así como nosotros decimos en cuanto a los apóstoles, estas personas estaban tan convencidas de lo que vieron y palparon que murieron por esta verdad. Lo mismo las generaciones que le siguieron, o sea, los padres de la iglesia. Y en particular, quería destacar a uno de ellos que es Justino, uno de los padres de la iglesia que habla mucho sobre este tema. Él le escribe una carta a un emperador y menciona que hay un documento que puede acceder el emperador de su época, donde supuestamente Poncio Pilato anotó que Jesús fue crucificado. Entonces dice, usted sabe que esto es así. Esta profecía que dice, me horadaron los pies y las manos, se cumplió. Y usted lo sabe porque usted tiene acceso a este documento que fue escrito por Poncio Pilato. Entonces, si ese documento no existiera, sería como tonto, ¿no? Que esta persona diga algo así. Por eso quería mencionar ese ejemplo concreto, la osadía de hablarle a un emperador de esa forma, ¿no? Con tal de hacer apología, justamente su libro se llama Apología, esa cita que hago en este momento. Por otro lado, fuentes no cristianas, o sea, gente que no tenía la intención de hacer propaganda de Jesús como Mesías, ¿no? Bueno, yo lo divido en explícitos y lo divido también en implícitos. Explícitos son aquellos que nombran a Jesús y que nombran hechos relevantes en cuanto a Jesús. Uno de ellos es Josefo, pero hay que aclarar que también Josefo es el más controversial, ¿no? Hay una controversia ahí, porque algunos dicen, no, pero Josefo no dijo eso, fue adulterado por los cristianos. Entonces, vamos a nombrarlo en primer lugar, pero vamos a correrlo un costadito y decir simplemente que está en controversia su escrito ese particular que habla de Jesús, ¿no? Por otro lado, también está Tácito. Tácito es un historiador del primer siglo. Y en tercer lugar, me gustaría nombrar a Luciano, una persona del siglo II. Estos son los que son explícitos. Mencionan a Jesús y dicen hechos relevantes en cuanto a Jesús. Entonces, es Jesús el de la Biblia. Por otro lado, hay personas que lo nombran implícitamente. O sea, no es el punto de su discurso. Lo nombran como utilizándolo, qué sé yo, como comparación, por ejemplo. Y acá hay algunos. Por ejemplo, Plinio, esto del siglo II. Seutonio, también siglo II. Y, a ver si lo pronuncio bien, Mara Bar Serapio, esto es del siglo I. Entonces, estos son más bien, tiene que ver un poco con una crítica hacia el cristianismo. Entonces dicen, qué sé yo, los cristianos son la basura de la sociedad porque siguen a Jesús. Entonces el punto no es Jesús mismo, sino sus seguidores. Y es como una crítica, es algo despectivo lo que dicen en cuanto al cristianismo. Sí, de hecho, creo que Craig es el que ha mencionado, ¿no? Bueno, creo que es una idea general en cuanto a los historiadores alrededor del mundo, que es que comparado con otras figuras de la historia, Jesús siendo un carpintero, un maestro en Galilea, por 3 años nada más antes de su muerte, tenemos muchísima información acerca de él, de diferentes autores, de diferentes historiadores, en comparación con otras grandes figuras, grandes emperadores
Entonces, no deberíamos estar, más bien deberíamos estar sorprendidos de la cantidad de evidencia que tenemos. Nada más aclárame algo. Tengo entendido que Josefo, que es el que mencionaste, tiene dos referencias a Jesús en el mismo libro. En una lo menciona como el hermano de Santiago, y en otro pasaje, como ya lo había mencionado y ya había hecho referencia, nada más hace una de pasada, dice, vuelve a decir Jesús, y esa sección, que es donde habla sobre que era el Mesías, que era el Cristo, el resucitado, esa sección en específico es la que está en controversia. No obstante, las dos referencias parecen ser auténticas, aunque en esta segunda parte, las declaraciones de divinidad, de su calidad como el Mesías o su resurrección, esa tal vez sí involucra una interpolación de parte de los cristianos. ¿Es correcto? Exactamente, y quería decir un comentario más acerca de este tema. Tiene mucho sentido, porque recordemos que en aquel momento hay tres clases de opiniones. Esto también lo vimos con mis alumnos y mis alumnas. Hay tres opiniones. Está la opinión cristiana, que obviamente tiene una perspectiva maravillosa en cuanto a Jesús, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero por otro lado está la opinión judía y está la opinión romana. Para los judíos, Jesús es un falso Mesías, es un falso profeta, es un hereje, ¿no? Y para la opinión romana, Jesús es un criminal. Aparte es algo aberrante para un romano. ¿Por qué? Porque Jesús eh, murió bajo la peor pena de muerte que podía imponer el imperio romano, y posteriormente sus seguidores le dieron el título más excelso del imperio romano. Lo llaman señor. Entonces, obviamente tiene mucho sentido que haya muchas más menciones, ¿no? En el campo de las fuentes cristianas que en el campo de las opiniones judías y romanas. Si esta persona es un hereje, es un falso Mesías, es un falso profeta, o para los romanos, es la peor basura que existe porque se murió crucificado porque algún crimen horrendo hizo, y que encima la aberración es que se lo llama Señor a una persona que fue crucificada, ¿tiene sentido que estas personas le dediquen tiempo a hablar de Jesús? No tiene sentido. Ahora, de nuevo, hablan de Jesús ¿por qué? Porque el movimiento que se inició, cristianismo, iglesia, creyentes, cristianos, se empezó a desparramar por el mundo y era tan notorio que lo tenían que nombrar. O sea, la iglesia era tan visible que lo tenían que nombrar. Entonces, por más de que se hable despectivamente, tanto de Jesús como de sus seguidores, los nombran porque su movimiento es relevante. Eso lo digo porque uno dice, a ver, cuántas personas me nombraste, aparte del Nuevo Testamento y los padres de la iglesia? Te nombré 6. No, pero 6 es muy insignificante. Pero tal como vos decís, es un montón. Porque en realidad no tendríamos que esperar ni que lo mencionen. No tendría sentido que lo mencionen. Y lo mencionan. Sí, excelente. Es bastante bueno lo que estamos discutiendo aquí. La siguiente pregunta es en cuanto a la confiabilidad de las fuentes que estamos citando, ¿no? Ya regresando a las mejores fuentes históricas que tenemos sobre Jesús, que son los 4 evangelios, muchos han objetado de que no son documentos confiables porque tienen muchas contradicciones en ellos. Uno parece decir algo, otro parece contradecir al original. Entonces, ¿pierden su calidad como documentos históricos o deberíamos rechazarlos completamente como fuentes para el Jesús histórico? Bueno, personalmente, igual esto es una apreciación mía, personal, pero considero que si en una escritura que se considera inspirada por Dios, o sea, que se considera la palabra de Dios, hallamos contradicciones, entonces podemos decir legítimamente esto no es palabra de Dios. Ahora, yo creo que lo que mucha gente llama contradicciones, en realidad son paradojas. ¿Cuál es la diferencia? La paradoja es que significa que aparentemente hay una contradicción. Aparentemente. Entonces, cuando uno lo examina más de cerca, esa contradicción desaparece. O por lo menos hay soluciones posibles
que no violen la ley más fundamental de la lógica, la ley de la no contradicción, que básicamente se trata de que A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso es una contradicción. Entonces, yo considero que en la Biblia, y en particular en el Nuevo Testamento, y más específico en los Evangelios, puede que haya, seguramente, paradojas, pero no contradicciones. Alguno puede llegar a pensar, qué sé yo, ¿en dónde nació Jesús al final? O, pero ¿quiénes fueron las mujeres que lo vieron resucitar? Y cosas así, ¿no? Eh, pero considero que son paradojas. Creo que hay que verlo más de cerca, por lo tanto requiere un estudio más cercano al texto, y si se quiere al texto original, a ver, y creo que hay soluciones posibles. Definitivamente, porque muchas veces, digo, no voy a negar que hay pasajes difíciles y hay pasajes donde hay diferencias entre un evangelio y otro. Creo que la más popular y con la que yo personalmente tengo más conflicto es en la muerte de Judas, por ejemplo. Murió Judas colgado, ahorcado, o se aventó de un barranco, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. No obstante, en primer lugar diría, parecen ser diferencias. Sería muy difícil, al menos para mí, tener que demostrar que son diferencias irreconciliables, lo que en efecto concluiría en una contradicción, ¿no? Son uno que niegue al Exacto, otro. exacto. Entonces creo que la carga de prueba caería en aquel que dice que es una contradicción, tendría que demostrar que es una diferencia irreconciliable. En segundo lugar, diría que incluso aunque haya diferencias, eso no les quita el carácter de documentos históricos, porque está lo que existe como la crítica textual, que se encarga de descubrir los elementos históricos con bastante evidencia, diferentes grados de evidencia obviamente, para determinar si un evento ocurrió o no. Y cuando se aplica estos parámetros de crítica textual, no se está acercando, y espero que nuestra audiencia lo entienda en este momento, no se está acercando al texto con esta presuposición que tenemos los cristianos de la inerrancia de las escrituras, la infalibilidad, por ejemplo, sino cuando los historiadores investigan al Jesús histórico, se acercan al Nuevo Testamento como fuentes históricas que llegaron a nosotros desde el primer siglo. Y creo que en esto estamos de acuerdo están de acuerdo con nosotros incluso historiadores no creyentes como Bart Ehrman y otros más, ¿verdad? Sí, sabes que justo me hiciste pensar en otro ejemplo. No recuerdo exactamente cómo era la historia tal cual, pero otra posible paradoja es cuando se relata de que Jesús sanó un ciego, si no me equivoco, perdón, me parece que era un endemoniado, perdón. Y posteriormente dice que había más de uno o algo así. No me acuerdo si era un ciego o si era un endemoniado. Pero digamos, el caso es lo mismo, ¿no? Entonces uno se pregunta, el lector moderno se pregunta, pero al final ¿cuántos hay? ¿Hay uno o había dos? Y de nuevo, nuestra forma de narrar una historia, nosotros queremos ser muy exhaustivos y vamos a los detalles. Y probablemente en el primer siglo no era el caso. El punto no es cuántos había, el punto es que Jesús sanó a un ciego, ese es el punto, ¿no? Sí. Entonces, a veces por los detalles, ojo que hacemos el mismo tipo de lectura con otros libros de la Biblia, ¿no? Que queremos ser como muy exhaustivos, ¿no? Hace poco estábamos viendo acerca de los primeros capítulos de Génesis, y uno quiere ser muy exhaustivo y encontrar la ciencia moderna ahí, claramente no lo vamos a hallar. Entonces acá lo mismo, solo que es algo más cercano. Se está narrando una historia y la forma de narrar una historia no es la misma. Nosotros de nuevo buscamos los detalles, buscamos que nos diga todo. A ver, nosotros nos acercamos al texto y queremos saber, Jesús, ¿qué altura tenía? ¿Qué color de piel tenía? ¿Cómo era su cabello? ¿Tenía barba? Y así, ¿no? ¿Tenía pelo largo? ¿Tenía pelo corto? ¿No? Y como que obviamente el texto no te dice nada porque es irrelevante, ¿no? Pero nosotros lectores modernos sí queremos saber, uy, ¿qué pasó en esa etapa
de la infancia de Jesús y empezamos a inventar historias, ¿no? Jesús seguro que hacía milagros y hacía levitar. Obviamente, los escritores de los evangelios no narran eso porque no es relevante para la intención que se propone. Así es. Entonces, vayamos a la última pregunta que creo que es una de las más importantes. Es, bien, habiendo visto que podemos saber ciertas cosas acerca de Jesús, de qué fuentes podemos tomar nuestra información acerca de este personaje histórico al que nos estamos acercando el día de hoy desde esta perspectiva meramente histórica, la pregunta más importante creo es, ¿quién era él? ¿Quién creía ser él? ¿Quién proclamó que él mismo era? Entonces, en base a todo lo que hemos discutido hoy, Sebastián, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pregunta? ¿Quién creía Jesús que era él? Eso es una muy buena pregunta y de hecho es el meollo de todo el asunto. En cualquier otra religión, lo importante es lo que dijo el fundador de la religión, ¿no? Sus enseñanzas. Por ejemplo, en el judaísmo, tal vez para un judío moderno lo importante es la ley de Moisés, no Moisés y todas sus hazañas, ¿no? Podemos eliminar a Moisés y decir, es un personaje mitológico, lo importante es la ley, ¿no? Las leyes ceremoniales, etc. Pero en cambio de Jesús no podemos hacer lo mismo, porque Jesús es el corazón del cristianismo. Entonces Jesús, para que el cristianismo sea cierto, entre otras cosas, mínimo tiene que ser un personaje histórico. Si no, todo el cristianismo se cae a pedazos. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Bueno, si vamos a los evangelios sinópticos, que son los primeros 3 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Jesús utiliza un título para sí mismo, constantemente. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ahora, una persona que no está tan empapada de la Biblia puede decir, bueno, Hijo de Hombre, claro, tiene sentido, Jesús es un ser humano, podría pensar, ¿no? Pero una persona que está más empapada de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sabe que Hijo del Hombre es un título que aparece en Daniel, capítulo 7. Y es un título no solo apocalíptico por toda la escena, ¿no? La escena es que hay un juicio, los libros se abren y aparece esta persona, este ser misterioso que se llama Hijo del Hombre, y Dios a este personaje misterioso le entrega todo, los reinos, la gloria, la honra, y previo a eso, Dios había cortado el poder a las naciones, ¿no? En esta imagen apocalíptica que narra Daniel. Entonces Jesús sabía, por supuesto, que había una expectativa mesiánica. La gente, los judíos, esperaban un liberador político que los liberara del yugo romano. Entonces este retrato de Mesías estaba muy armado con todo lo que es detalles de ser un guerrero, de ser un político, de ser un militar. Ahora Jesús no es esta clase de Mesías. Entonces, Jesús es el Mesías, sí, pero empieza a utilizar otra gama de imágenes que presenta el Antiguo Testamento, y la que más utiliza en estos primeros 3 evangelios es Hijo del Hombre. ¿Pero por qué? De nuevo, porque este personaje misterioso es más que un hombre. Casi diría que es un título divino. Entonces, Jesús se presenta a sí mismo como más que un simple hombre, con este título. Entonces, para una persona que no entendía nada de la Biblia, o que era ajena a la Biblia y pensaba, Hijo del Hombre es simplemente un ser humano, cuando uno se empapa de la Biblia te das cuenta de que no, Jesús está afirmando ser más que un ser humano. Además, es muy interesante los momentos en los que él utiliza. Por ejemplo, una de las primeras veces que él utiliza este título es cuando él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Y lo primero que hace los religiosos de aquel momento es decir, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es Dios? Entonces ya sabían por dónde iba este título. Por otro lado, si vamos al cuarto evangelio, que es Juan, no encontramos este título. No aparece. Hijo del Hombre no aparece. Jesús habla de sí mismo utilizando otras frases, pero básicamente el término que se repite constantemente es que Él es el Hijo de Dios. Constantemente. Él es el Hijo de Dios. Que Dios es su Padre.
pero en un sentido muy especial. Y de nuevo, diría que es un título de divinidad, porque si Dios es tu Padre, ¿vos quién sos? Vos sos un Dios. Si Dios es tu Padre, vos sos un Dios. Entonces, de nuevo, es un título de divinidad. Luego, posteriormente, eso es lo que Jesús dice acerca de sí mismo, ¿no? Lo más relevante, ¿no? Ahora, posteriormente podemos ver que Jesús recibe otros títulos, por supuesto. Recibe el título de Cristo, de Mesías. También se le llama Señor, que es un título importantísimo, que es precioso ese título, porque está enraizado en el nombre propio de Dios, de Jehová, y por otro lado, lo que significaba en el Imperio Romano, ¿no? Era el título que solo el emperador podía ostentar. Y por otro lado, también hay un montón de títulos más, ¿no?, que Jesús recibe, pero digamos, los más relevantes en mi lectura del Nuevo Testamento son estos cuatro. Sebastián, se nos acaba el tiempo, pero creo que esa es una gran manera de terminar, ¿no? Creo que si alguien no ve, ahorita te voy a pedir que lo hagas, pero si alguien no ve las implicaciones que tiene esto sobre nuestra concepción de quiénes somos nosotros, en qué situación nos encontramos ante Dios, cómo podemos acercarnos a Dios, viendo las afirmaciones radicales que hizo Jesús sobre sí mismo y quién era Él, bueno, tal vez tenga que repetir este video y todos los videos de esta serie una y otra vez hasta que entienda, pero para ayudarle a la audiencia y para ir cerrando, Sebastián, como último comentario es, ¿qué implicaciones prácticas derivarías de las afirmaciones radicales de Jesús? ¿De quién era Él? Dijiste, por ejemplo, que era Señor, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones prácticas a la vida de las personas traería esto? Bueno, digamos, cuando uno lee la Biblia, una persona nueva, dice, la Biblia es un libro grueso, pesado, que no se entiende, complicado. Pero cuando vos entendés que el protagonista de esta historia es Jesús, y vos vas al Nuevo Testamento y decís, quiero conocer a Jesús, con esa intención, vas a quedar cautivado. Por ejemplo, yo siempre a los primeros creyentes o los primeros que muestran algún tipo de interés por el Evangelio, le digo, lee Marcos. Marcos es el Evangelio más corto, más conciso y en la que suceden muchas acciones. No hay muchos diálogos, hay muchas acciones. Y hay algo que constantemente sucede. Es como que Jesús, por así decirlo, oculta su identidad. Es como que por un lado pareciera como que Jesús no quiere mostrar quién es. Y vos decís, qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se esconde? ¿Por qué Jesús huye? ¿Por qué? ¿Qué está ocultando? Y eso te da como intriga por su persona, ¿no? ¿Quién es esta persona? Vos te preguntás todo el tiempo. De hecho, los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Ellos lo habían dejado todo por él y se preguntan, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es esta persona? Y esa es la cuestión que gira, ¿no?, en torno a este evangelio, Marcos. Y esa es la pregunta que debemos responder, ¿no?, al leer el Nuevo Testamento. Y cuando vos te encontrás con Jesús tal como Él es, entonces nosotros deberíamos quedar cautivados y eso nos debe llevar, y ahí engancho con lo que vos dijiste en cuanto a este título de Señor, a rendir nuestra vida a Él en adoración, en obediencia, en servicio, a tener un corazón dispuesto, a tener un corazón ferviente. Jesús es muy radical no solo en lo que dice de sí mismo, sino también en las exigencias que pide a sus discípulos, o sea, aquellos que quieren seguirle. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, si alguno ama a su familia, a su mujer, más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién es esta persona que reclama tanta exclusividad? ¿Quién es? Entonces, cuando vos entendés quién es, decís, con razón, me exige dejarlo todo, o sea, abandonar mi viejo estilo de vida para seguirle a él y vivir la vida a su lado, en exclusividad, en fidelidad, en lealtad. Con razón, él me exige tener esta relación de Señor, ¿no? De que Él sea mi Señor. Es algo maravilloso y que simplemente vuela la cabeza, ¿no? Cuando estamos hablando de esta persona increíble de Jesús, ¿no? Lo dijo Craig una vez, ¿no? El personaje de Jesús, la persona de Jesús,
después de 2000 años, sigue cautivando la mente de hombres y mujeres, de todos los estratos, de todas las clases económicas y de lo que quieras, ¿no? Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy desde Argentina y nosotros aquí en México. Esperamos poder seguir creando material y creando contenido contigo y que sigas participando con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación de nuevo. Sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta cápsula. Esperamos que la hayas disfrutado y que hayas aprendido bastante. Creo que es una de las cápsulas más importantes que hemos tenido en esta serie de introducción a la apologética. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién afirmó ser Él? ¿Y qué vas a hacer con esa información? No te pierdas los demás videos acerca de esta serie Introducción a la Apologética. Nuevamente, esperamos que continúes con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.